Pablo fue a Roma, pero cuando comenzó a predicar allá, terminó preso, arresto domiciliario. Así que escuchen, Pablo fue arrestado y tuvo que él alquilar una casa, y en esa casa dice las escrituras que él recibía todo. No solamente era que estaba encerrado en la casa, sino que Pablo estaba encadenado con el guardia. Imagínese usted a Pablo, iba a la sala, estaba encadenado de la mano derecha con el brazo izquierdo del guardia. Así que ese hombre, ese soldado, tuvo que oír la palabra del Señor. Así que Pablo iba a donde sea. Si iba a la sala, con el guardia al lado. Ahí estaban encadenados. Si iba a acostarse, Pablo se acostaba con el guardia. No había un lugar donde el guardia no estuviera porque estaba encadenado. Durante 2 años, sin impedimento, dice la palabra, predicaba él abiertamente. Él tenía compromiso inquebrantable con el evangelio de Cristo. Cuando hay un compromiso, no hay impedimento alguno en la que usted no pueda obedecer a la palabra del Señor. Nos enseña que a pesar de la circunstancia en que se encontraba Pablo, sin embargo, en esa circunstancia, ¿qué hacía Pablo? Predicaba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La gente lo visitaba y ellos lo que iban era a recibir palabra de Pablo y el guardia al lado. Así pasaba él todo el tiempo. 2 años dice que duró todo esto, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Dice la palabra entonces, hermanos, que aquí de un momento a otro se paró el libro de los Hechos. No se volvió a escribir más. Ahí terminó todo. Pero en realidad nunca terminó. Siguió el libro de los Hechos escribiéndose. El nuevo libro de los Hechos somos todos nosotros. Nosotros seguimos haciendo historia acerca de este libro. Y le dio la oportunidad a Pablo, porque estos 2 años que él estuvo en prisión, él pudo escribir estas epístolas de Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. ¿Por qué les digo que todos nosotros seguimos escribiendo el libro de los Hechos? Porque de alguna manera tú y yo hemos sido llamados por el Señor. Significa que nosotros continuamos con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que recordar algo muy importante, que en este tiempo, así como Dios lo llamó a usted y me llamó a mí, cuando Dios nos llama siempre ¿para qué? Sino para que nosotros le sirvamos. Y lo que tenemos que entender es que Dios nunca quiere escuchar de nuestra boca un no. Porque a muchos Dios ha llamado, pero aunque muchos Dios ha llamado, no todos dicen sí. Y cuando uno dice siervo, significa que uno va a hablar lo que Dios dice que hablemos. Vamos a predicar lo que Dios dice que prediquemos. Cuando tú y yo decidimos trabajar para el Señor, escuche bien, nunca Dios quiere que de su boca salga un no puedo. Nunca. Cuando Dios me llamó y me dijo que quería que yo esté con Él aquí, significa que Él no quería escuchar de mi boca un no todavía. Y eso todos tenemos que entender, que si hemos sido llamados es porque nosotros le hemos dicho sí al Señor. Por lo tanto, tenemos que obedecer a todo lo que Dios nos dice que nosotros hagamos. Cuando tú obedeces a Dios, no hay demonio ni hay diablo que se pueda intrometer en lo que nosotros vamos a hacer para el reino de los cielos. Cuando nosotros decidimos aceptar al Señor como nuestro Señor y Salvador y le hemos dicho que sí al servicio de Él, significa que nosotros somos instrumentos muy importantes para Dios en esta tierra, para cambiar. Dios necesita cambiar nuestra nación. Pero para cambiar el país, ¿qué necesita Dios? Hombre como usted y como yo, que aprendamos a no negarnos, sino aprendamos a obedecer en todo lo que Él nos mande.
Hay dos tipos de gobierno. El gobierno humano y el gobierno del cielo. El gobierno humano siempre va a cometer errores. Nunca le pregunta a Dios cómo debe de gobernar. Se sienten sabios, se sienten entendidos y pues de esa forma ellos quieren gobernar. Pero cuando nosotros nos gobierna nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener un trabajo y un puesto muy alto, un puesto de honra en esta tierra. Dios quiere que tú gobiernes en este país, pero no de forma natural, sino de forma espiritual. ¿Cómo cree usted que podemos salvar este país? ¿Qué está haciendo el pueblo del Señor? Cuando Jesús dice en la Escritura, estuvo en la cena antes de ser crucificado, Dios le dijo ámense los unos a los otros. ¿Por qué el Señor le dice a sus discípulos, ámense unos a los otros? ¿Por qué Jesús no le dijo, pidan más poder? ¿Por qué el Señor no le dijo, pidan más unción? Pidan más milagros. Porque la unción y el poder ya tenía la iglesia primitiva. Pero necesitaba amarse los unos a los otros. Cuando tú te amas o amas a tu familia, siempre queremos estar unidos. Y cuando una iglesia está unida, en vez de la iglesia amarse unos a otros, lo que hace la iglesia es chismear, murmurar, pelear, reñir. Todo esto provoca o ha provocado que ese poder que Dios le dio a la iglesia no se pueda manifestar. ¿Cómo se manifestaba la iglesia primitiva? Con unción, con milagros, con prodigios. Así se movían los discípulos. Pero usted ve ahora que se está moviendo la iglesia de esa manera. La iglesia de este tiempo ya no se mueve de esa manera. No se mueve con unción, con milagros ni con prodigio. Ahora la iglesia de este tiempo se mueve de otra manera. Tratan de hacer actividades sociales para que la iglesia se sienta motivada y se sienta bien. ¿Y dónde está el poder? ¿Dónde está el milagro? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están? Cuando la iglesia lo tiene, solamente hoy se destaca la iglesia por eventos. Y por eventos. La iglesia, ¿cómo la han cogido? ¿Y dónde se manifiesta la unción, el milagro, las maravillas? Estamos viendo eso hoy en día en las iglesias. No se ve, porque contentan a la iglesia con actividades que nada tiene que ver con las cosas más importantes que son las espirituales. Imagínense si la iglesia asumiera realmente su rol, el poder que Dios le ha entregado. Entonces estaríamos afuera evangelizando con poder, con milagros, ¿verdad? Con prodigio, con maravilla. Y eso se debería ver cuando se predica. Nos contentamos solamente con cantar, adorar, exaltar a Dios, venir al culto. Nadie está preocupado porque Dios le dé unción. Nadie está preocupado porque Dios le dé dones. Nadie está preocupado porque Dios le dé otra cosa, material. No les interesan los dones espirituales. Les interesan son las cosas materiales. ¿Qué está pasando ahora? La iglesia se manifiesta con rituales, tradiciones, ceremonias y tantas cosas, pero no hay lo más importante. ¿Cómo nosotros vamos a establecer el reino de Dios en esta tierra? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si no tenemos esa unción, ese poder, ¿cómo lo vamos a hacer? La iglesia está llena de actividades, pero ¿dónde están las señales? No están las señales. No están las señales. Pablo, aunque estaba preso y encadenado, él sabía que lo más importante para él, predicar las buenas nuevas, predicarle la palabra de Dios, enseñarle, y aún en su circunstancia, aún en ese obstáculo que se encontraba, sin embargo, para él no fue impedimento
servirle al Señor. Todos, absolutamente todos, porque ese poder que Dios le dio a la iglesia primitiva, también la tenemos hoy nosotros. Primero porque somos siervos de Dios. Y Dios nos ha equipado con señales, milagros, maravillas y prodigios. Nos ha equipado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo? ¿Cómo podemos nosotros ayudar en la obra del Señor? Porque si nosotros hemos aceptado a Jesús, no podemos dejar de hablar de Jesús. Hablamos de todo menos de Jesús. Hay una guerra entre lo bueno y lo malo. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman lo malo. Usted le predica pero no aceptan a Cristo. Pero si usted le da un vaso de cerveza lo aceptan. Para ellos lo malo que es bueno. Y Dios necesita de todos y cada uno de nosotros para poderle hacer la guerra a este enemigo que está destruyendo. Tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que hablar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que el único que puede salvar es Jesús. Solamente Jesús es el único que puede cambiar esta nación. Esto no termina aquí. Esto continúa. Porque Dios nunca paró. Ni el Espíritu Santo tampoco paró. Siguió manifestándose. Y se está manifestando en cada uno de nosotros. Y nosotros somos esa historia que tenemos que contarle a toda nuestra familia, hijos, descendencia, a todas las personas